Bueno, ¿para la ofrenda? Sí, qué bueno. O sea, no es para los chuches, ¿verdad? Es para la ofrenda, ¿verdad? Ah, muy bien, así me gusta. Bueno, entonces, wow, antes de entrar, vamos a orar. ¿Sí? Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu amor y te damos las gracias por cada uno de los niños y niñas del Shaddai, Señor. Que seas tú bendiciéndoles en esta clase en vivo, no por Skype, Señor, que puedan disfrutar este tiempo con los maestros, Señor, seas dándoles a cada uno de ellos palabras que necesitan y también, Señor, el amor para cada uno de estos niños. Bendícelos. Y gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de compartir tu amor con todos. Gracias, mi Dios. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces, vamos para adelante. ¡El Shaddai! Muy bien. Y por ahí viene Esteban. Espero que hoy no. Pero... Muy bien. Muy bien, muy bien. ¡Qué alegría! Estamos aquí juntos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora en vez de solamente mirar la cámara, puedo verlos a ustedes. Vamos a ver quién se despertó esta mañana, ¿sí? ¿Ya? No, está echando broma. Bueno, vamos a ir en nuestras Biblias al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Yo sé que lo hemos leído en los últimos 2 domingos, pero vamos a refrescarnos un poquito la memoria. No es que vamos a pasar mucho tiempo ahí, pero sí con una de las palabras. Pero prefiero de que nos acordemos de qué se trata. Gálatas 5, vamos a leer los versículos 22 al 26. Entonces, los que se pueden poner de pie, en honor a la lectura de la palabra y no al que lo lee, vamos a leer. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque, Señor, tú has abierto el local hoy. Tú has permitido que estemos aquí juntos para alabar y bendecir tu gran nombre, Señor. Y te damos las gracias por cada persona también que nos está viendo, que no puede estar entre nosotros en el día de hoy. Pero te pedimos que un día muy pronto todos podamos estar juntos contigo, Señor, cuando tú nos llames a tu presencia. Algunos andaremos un poco antes, pero todos queremos estar contigo. Cuando nos llames con esa trompeta y nos llames por nuestros nombres para que subamos y estemos contigo, Señor, para siempre. Gracias, Señor. Gracias porque tenemos esa esperanza, Señor. Y esa esperanza nos da gozo. Y añoramos ese momento, Señor. Gracias, mi Dios, que seas tú hablándonos, que seas tú ablandando nuestros corazones y nuestras vidas, para que vivamos en tu gozo, Señor. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermano? Bueno, hemos estado mirando el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero a veces debemos definir a cuál Cristo Jesús seguimos. Dirán,
Pero pastor, todos nosotros aquí, espero que estemos siguiendo al mismo Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí. Y para hacerlo saber, estamos refiriendo al Mesías Yeshua, o Yeshua HaMashiach en hebreo, y sé que lo estoy diciendo mal, pero ahí está, o en castellano, el ungido Salvador, o el Salvador ungido. Amén. O a la segunda persona de la Trinidad, porque tenemos a Dios Padre, Dios Hijo, que sería la segunda persona de la Trinidad, y Dios Espíritu Santo. Estamos refiriéndonos a Dios hecho humano. ¿Ok? Estamos refiriendo también a Dios con nosotros. Emmanuel, tenemos a Don Manuel aquí, pero Emmanuel lo tenemos, espero yo, en nuestros corazones. Amén. Amén. Lo interesante es que Manuel, su segundo nombre es Mesías. Entonces, imagínense. Sí, no, así es. Entonces, aquel quien nació en Belén de Judea hace 2000 años, o por ahí, y aquel quien es descendiente del rey David de Israel, aquel que cuando lo vieron los pastores, aún de bebé, también Simeón, el hombre justo, y Ana, la profetisa, en el templo, los magistrados que vinieron del oriente, ¿con qué se llenaron? Se llenaron de gozo. Se llenaron de gozo, de gran alegría. Dice en uno de los versículos, hablando acerca de los reyes, o sea, de los magistrados que vinieron del oriente, que cuando volvieron a ver la estrella se gozaron. ¿Verdad? Entonces, ya me imagino que están pensando, me imagino que vamos a hablar del fruto del gozo. Muy bien, acertaron. Entonces, aquel que predicó, sanó, hizo muchos milagros, me estoy refiriendo a este Cristo Jesús, aquel que murió crucificado y resucitado el tercer día. Lo hizo una vez y para siempre. ¿Ok? Fue llevado al cielo y un día Él llamará a su novia, la iglesia, a morar siempre con Él. Amén. Amén. Luego, después de los 7 años de la tribulación y la gran tribulación en la tierra, Él volverá a salvar a la nación de Israel, su pueblo escogido. Él reinará sentado en el trono de David desde Jerusalén por 999 años. No, 1000 años. ¿Verdad? Y vendrá, después de esos 1000 años, vendrá el juicio del gran trono blanco. Y ahí el diablo será echado al lago de fuego para siempre. Gloria a Dios. Pero lamentablemente no será el único. Y lo dice la palabra y se los voy a leer directo de Apocalipsis 20, versículo 12 y después el versículo 15. Y dice, en ese mismo juicio del gran trono blanco, dice, y vi a los muertos, este es Juan que está escribiendo esto, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Me imagino que los grandes y pequeños se está refiriendo al grande sería Goliat, y a los pequeños ¿quién sería? ¿Napoleón? Ok, entonces de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, lamentablemente, no es solamente
Lucifer y los ángeles que lo siguieron, pero lamentablemente también muchos seres humanos también serán lanzados al lago de fuego. Y es lamentable, porque ya Jesús ya pagó nuestra condena. Pero muchos queremos hacer caso omiso a lo que Él hizo y hacer lo que nos parezca. Y eso es lamentable. Ahora, después, para los que aman este planeta y quieren salvarla, no estoy diciendo que seamos irresponsables y que no botemos la basura como se debe botar y todo ese asunto. Pero después este planeta será destruido. Y Dios creará cielos nuevos y tierra nueva. Totalmente distinto. Impresionante, ¿no? Y Apocalipsis 21-27 recalca que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El Cordero. Entonces, ¿qué son algunas cosas que Dios Hijo no es? Porque acabo de decir quién es Cristo Jesús, a quien nosotros amamos, ¿verdad? Honramos, adoramos. Pero ahora vamos a hablar de quién no es. Porque otros creen que este es Jesús. Él no está dentro de un pedacito de pan ni en una copa de vino. O sea, no, a pesar de que te quieran decir que, oh sí, yo mando a que Jesús venga y sea este pan y este vino. No. Cuando se hace lo que se conoce como la Santa Cena o lo que nosotros hacemos aquí en el Shaddai, que es la Pascua, tratamos de celebrar la Pascua judía, pero según de la manera como lo hizo el Señor Jesús. Entonces sabemos que ese aficomen y esa tercera copa se está refiriendo a ¿qué? Es un símbolo de lo que el Señor hizo y hace por cada uno de nosotros. Amén. Que Él resucitó el tercer día, se murió y resucitó. Entonces, Él no está dentro de ese pedazo de pan y esa copa de vino. Para algunos, creen que Él es hermano del diablo. ¡No! Ese no es el Jesús en quien nosotros hemos confiado y creído. O sea, hoy voy a insultar a todo el mundo, para que lo sepan. No por ser malo, sino para mostrarles que el Dios bíblico es muy distinto al Dios que se inventa a los hombres. ¿Ok? Tampoco, según creen otros, no es el arcángel Miguel. Algunos creen que es el arcángel Miguel. Tampoco algunos creen que Él se fue para la India para aprender cómo sanar a la gente y hacer milagros. No. Él no fue a la India para aprender del Buda. Tampoco es otro profeta de Alá. Déjame decirles que Alá y Jehová no son el mismo Dios. Alá es el Dios luna. Por si acaso no lo sabían. No es el Dios a quien alaba y adora aún hoy día Abraham, Isaac y Jacob, porque están en su presencia en este momento. Están en la presencia de Jehová, en la presencia del Shaddai. Amén. Tampoco Jesús no fue el primer comunista.
¿Cómo puede ser el rey de reyes y ser comunista? Me rasco la cabeza, pero bueno. Bueno, aunque hay un... Bueno, no, mejor no digo porque si no me voy a meter en problemas. Hay un príncipe de Inglaterra que ahora vive en los Estados Unidos y ese sí raya por ahí, pero bueno. Tampoco fue el primer hippie. Peace and love. No. Tampoco fue el primer hippie. O sea, estoy tratando de decirles que los que acabo de mencionar, no es el Jesús a quien nosotros amamos, alabamos, servimos. Amén. Amén. Él sí es el verbo de Dios. Amén. Él es Dios en acción. Amén. Él es el creador de todo lo que vemos y lo que no vemos. Él es eterno. Hemos cantado, Él es Jehová. He cantado, sí, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso, bálsamo de Galaad, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Ok, ya, por si acaso no lo sabían. Ok. Él es la luz del mundo. Él es el agua viva. Él es el pan de vida. Él es el Cordero de Dios. Amén. El león de la tribu de Judá. No de la tribu de Huesca, sino de la tribu de Judá. Él es el príncipe de paz. Sar Shalom, ¿verdad? Él es el rey de reyes y señor de señores. Ese es el Jesús a quien nosotros servimos, a quien nosotros alabamos, a quien nosotros adoramos. ¿Amén? Amén. ¿Les quedó claro? Amén. Amén. Okay. Sí, no, por si acaso. Y también podemos decir confiadamente. ¿Saben lo que significa confiadamente? O sea, como dicen por ahí, sin que me quede nada por dentro, ¿verdad? Confiadamente. Sin malicia. Sin malicia. Wow, sin malicia. Uf. Podemos decir confiadamente lo que dijo el salmista acerca de Dios, acerca de Jesús, Salmo 16:11, que dice, me mostrarás la senda de la vida, porque Él es el dador de la vida. Amén. Y en tu presencia hay plenitud de tristeza, ¿verdad? De gozo. Hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Gloria a Dios, cuando llegue al cielo va a haber una montaña de donuts ahí para mí, ¿verdad? Bueno, Mercedes ya dirá, ya no es mi problema, ya dice, ya, ok, Señor. Te lo entrego. Sí, te lo entrego, allá tú. Hermanito. Ok, entonces. Pero vemos que ese es el gran Dios a quien nosotros servimos, a quien nosotros honramos. Y tenemos que recordarlo. Si no nos acordamos, y menos, si no nos acordamos de Él aquí, mala cosa. Mala cosa. Hoy día tenemos momentos de alegría en nuestras vidas. Amén. Amén. Pero no es así en todas las ocasiones de nuestras vidas. ¿Cierto? A veces recibimos malas noticias. ¿Cierto?
Y hay momentos difíciles, hay momentos de tristeza. Ay, pastor, ya me está dando el bajón, ya. Hay momentos de dolor. Y por esta razón, no estamos alegres todo el tiempo. No estamos alegres todo el tiempo. Pero en la vida del creyente, mientras atravesamos aquellos momentos difíciles, sí podemos tener gozo. 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 Y claro, esto no significa que uno está todo el tiempo, ¿verdad? Pero sí podemos tener gozo. El apóstol Pablo escribió de este gozo estando en prisión. ¿Cuántos de ustedes han visitado una prisión? Una cárcel. No de clientes, sino visitada. Bueno, algunos hemos sido clientes, pero bueno. Una vez a mí sí me llevaron a la prisión, no dentro de una celda, gracias a Dios. Pero yo estaba conduciendo un coche de un amigo nuestro. Y el detalle es que ese amigo nuestro estaba enfermo. Yo estaba manejando entre dos estados en los Estados Unidos, Tennessee y Georgia. Y esos son estados del sur. Y claro, los policías en los estados del sur tienden a ser más fuertes, más imponentes. Y resulta que mientras que yo estaba manejando, empiezo a ver que hay una fiesta detrás de mí, las luces están andando, yo no sé si era una discoteca que llevaba allá atrás, pero ¿verdad? Todo lo que hacía falta el pero lo interesante era eso, que estaban esos bombillos por todos lados. Y yo, wow, qué fiesta. Wow, cuando uno entra aquí a Georgia, qué alegría, todo el mundo es tan alegre. ¿Y cómo te reciben? Y después me doy cuenta, son los policías. Oh. Entonces, claro, me pongo a un costado ahí de la... Y bueno, yo no soy el dueño de ese coche. El amigo mío es argentino y estaba enfermo, o sea que su acento era peor. Y entonces, él tratando de hablar en inglés, entonces me imagino que este policía pensaba que, qué sé yo, a lo mejor éramos unos coyotes o qué sé yo. Y claro, como también estaba enfermo, se había tomado varias pastillas, o sea que ya... Entonces me imagino que el policía pensaba que teníamos una fiestecita ahí adentro. Y claro, yo le digo, bueno, señor oficial, yo no sé nada de lo que me está hablando. Lo que pasa es que parece que no habían cambiado la etiqueta de la ITV. Entonces estaba caducado. O sea, tenían la etiqueta, pero se le olvidó ponerlo. Y lo que pasa es que lo llevan la tablilla de atrás, no como aquí que lo ponemos ahí ¿cómo se llama eso? La luna o el sol. En el parabrisas. Parabrisas, bueno, sí, bueno, ok. Sí, parabrisas. Entonces, o para piedras o lo que sea. Entonces, lo interesante fue que el policía me dijo, ok, acompáñame. Y eso era como las 2 de la mañana, porque íbamos, viajando para llegar a su casa y todo ese asunto. Y bueno, yo, si él quisiera, me pudo haber dejado ahí en esa jefatura de Georgia, pero gracias a Dios no lo hizo, pudo pagar la multa ahí mismo. Pero ya eso estaba en mi expediente, porque yo era el que estaba conduciendo.
Y yo tenía mi licencia, ¿sabe de dónde? No de Michigan, no de Florida. De Venezuela. No, gracias a Dios, que ahí sí que me meten preso y tiran la llave. No. Fue mi licencia de Puerto Rico. Entonces, ahora sí que... Entonces, bueno, ya, para que sepan que sí, he sido cliente de por lo menos, no entré a la celda, pero sí me tenían ahí detenido hasta que resolvieran el asunto, pero déjeme decirle que mi corazoncito estaba haciendo así. Y yo no, pero yo solamente estaba tratando de ayudar. Pero bueno, eso ya, entonces ya saben, y ya está saliendo por YouTube. Más la verdad que no te cogieron. Sí, no me tiraron ahí y tiraron la llave, no. Ahora bien, pero los que hemos visitado, no es un lugar donde nos gustaría quedarnos en una prisión, ¿cierto? Claro que no. No. Claro, sabemos que hay algunas prisiones que son mejores que otras. Entonces, pero vemos que Pablo está escribiendo de este gozo estando en prisión. La carta a los Filipenses nos demuestra varios ejemplos de este gozo y no en la manera como el mundo lo puede entender. No había un ejemplo más impresionante que cuando Epafrodito, un hermano de Filipos, estaba visitando a Pablo que estaba preso en Roma. Entonces, ya yo iba a decir, podéis llamarlo Epafrodito al niño, pero no, ya Esteban. Está bien, ok. Sí, nadie lo llama Epafrodito y era un buen hermano de la fe, porque imagínate, se fue desde Filipos hasta Roma para traerle una ofrenda a Pablo. Y en aquellos días no hubo ave, no había autobuses, a lo mejor fue en burro o en camello o caminando o en carreta, quién sabe cómo llegó. Nadando no fue. Pero sabemos que eso, o sea, viéndolo en un mapa, los que saben dónde está Filipos, que está al otro lado de Grecia, para llegar a Roma, que está al otro lado de Italia, hay que darle un poquito de pata al asunto, ¿no? Y claro, no pudo hacer así y que Alex le diera el aventón hasta allá, claro que no. Pero leemos en Filipenses 2, vamos a Filipenses 2. Y vamos a pasar un buen tiempo en Filipenses, no necesariamente en Filipenses 2, pero vamos a darle vueltas a Filipenses, porque este es conocido como la carta de Pablo, donde vemos el gozo del Señor mostrado en varias maneras. Y Filipenses 2, 25 al 30, dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Entonces podemos ver que Epafrodito le había llevado unas ayudas económicas para Pablo, porque las prisiones de aquellas épocas no eran como los clubes sociales, que son las prisiones modernas de Norteamérica y Europa occidental. ¿Ok? Los presos recibían para sus necesidades de afuera y no del gobierno. Entonces, aun cuando Pablo estaba preso, las iglesias tenían que apoyarlo, tenían que mantenerlo. Imagínense, este hermano vino desde Filipos hasta donde estaba Pablo, trayéndole una ofrenda. Y dudo que era solamente 5 euros. ¿Okay? Tenía que ser algo que le iba a durar un poco de tiempo. Porque tenemos que recordar que en Filipos era donde vivía ¿quién? Lidia. Lidia, la vendedora de púrpura. O sea, que eso era un sitio pudiente, o sea que los hermanos, habían varios hermanos que sí podían dar por el mantenimiento de Pablo, ¿ok? Entonces,
Versículo 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. O sea, parece que Epafrodito se había enfermado y él estaba más preocupado porque los hermanos de Filipos estaban preocupados por él. O sea, tú eres el que estás ahí tirado en una camita, enfermo, y estás más preocupado por los que están preocupados por ti. Wow. Ok. 27. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Entonces sabemos que el Señor también sabe hasta dónde podemos llegar. Y no va a ir más allá. O sea, cuando Job, qué aguante tuvo ese hombre. Y el Señor lo sabía. ¿Que él quería malograr la vida de Job? No. Pero él sabía hasta dónde podía llegar Job en su confianza y su deseo de servirle a Dios. Es impresionante. Entonces, pero vemos aquí, el que vino para animar a Pablo resultó el que necesitaba la ayuda por parte del preso. Imagínense. Ya cuando se mejoró, Pablo lo despachó inmediatamente, por si acaso se vuelve a enfermar, no sabemos. Pero ahí el versículo 28 dice, así que le envío con mayor solicitud para que al verla de nuevo os gocéis. Os gocéis, ¿verdad? Y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor como que, con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. Entonces, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la ¿qué? A la muerte. ¿Y qué fue a hacer para Pablo? Solamente fue a llevarle unas cosas, unas ayudas. A lo mejor animarle, decirle lo que está pasando allá en Filipo. ¡Wow! Cómo el Señor está obrando y qué sé yo. ¿Me entiende? Y eso anima al corazón de Pablo. Pero vemos que estuvo a punto de la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Vemos que aún en medio de una situación casi imposible, donde el apóstol estuvo sin la libertad de movilidad necesario para ayudar a su hermano Epafrodito, Dios los sostuvo a los dos en medio de unas circunstancias difíciles. No es que le dio un catarrito, a lo mejor le dio el COVID-2. Pues ya estamos en 19, entonces a lo mejor le dio el COVID-2 a Epafrodito, yo no sé. Y entonces, a lo mejor había ido a la China antes de ir a... Ok. Entonces, pero vemos que aún en medio de esas circunstancias difíciles, Dios los sostuvo. Pero ahí vemos que Epafrodito, quien hace unos días estuvo enfrentando a la muerte, estaba a punto de comenzar su largo viaje de Roma hasta Filipos. Manuel, ¿tú has caminado de Casetas hasta acá? Una vez. ¿Una? ¡Wow! ¡Wow! Una vez. Sí, iba a preguntárselo a Germán si había caminado de... Salí en la noche y llegué en la mañana. Bueno, 6 de la mañana estuve. bueno. ¡Wow! Sí, sí, una vez. ¡Wow! Ya no lo vuelvo a hacer. No. Qué dolor de piernas. Sí, no, muchacho, a mí me dolería todo, hasta el alma me dolería. Yo iba a preguntarle a Germán, pero no, mejor no.
vive un poquito más lejos. Pero yo sé que ninguno de los hermanos han caminado aquí desde Colombia, porque, o de la República Dominicana, no lo han hecho, ni de Ecuador, yo tampoco. Pero lo interesante es eso, que él estaba listo para ir a su viaje de mucha alegría de Roma a Filipo. Eso debió haber sido tan peligroso. Y me dirás, pero eso lo estamos enfrentando el mundo entero con la amenaza del COVID-19. No sabemos quiénes sobrevivirán. Es verdad, yo tampoco lo sé. A lo mejor porque canté en una iglesia con una mascarilla puesta, me voy a caer. O sea, no hay ciencia en cuanto a eso. A lo mejor lo que me va a matar es el halitosis que llevo cuando tengo la mascarilla puesta. Y si no saben lo que es halitosis, búsquelo en el diccionario que lo vas a encontrar. Ok, creo que comienza con H, ¿verdad? Bueno, entonces, no, a lo mejor no, porque tiene que ver con aliento, entonces halitosis. Ok. Entonces, Manuel, ¿tú trajiste caramelito? Ok, gloria a Dios. Ok. Entonces, perdón. Es que estoy tan animado, estoy tan gozoso que estamos juntos. Ok. Entonces, ya lo despachó y estamos en eso que no sabemos quiénes sobrevivirán y la pregunta es, ¿lo enfrentamos con el gozo del Señor o no? Esa es la pregunta que debemos hacer. Enfrentamos lo que viene hacia nosotros, sea el COVID, sea lo que sea. ¿Lo enfrentamos con el gozo del Señor o no? Es que yo creo que el creyente puede enfrentar cualquier situación por una sencilla razón, que dejaré que el propio apóstol Pablo lo explique en sus propias palabras. Ahí mismo en Filipenses, pero el capítulo antes, capítulo 1, Filipenses 1, versículos 21 al 26. Se los leeré, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. O sea, imagínense, tiene ese dilema. ¿Me voy con Cristo o me quedo aquí en la tierra? Perdónenme, hermanos, los quiero un montón, pero yo me voy con Cristo. Pero Pablo es un poco más espiritual que yo, en ese sentido. Pues claro, tenés que escribir a los filipenses, tenés que animarlos. Y yo también los animo, pero con filipenses, no conmigo. Entonces, dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. O sea, el detalle es que si yo voy a ser obediente a lo que el Señor quiere con mi vida, tengo que quedarme aquí. ¿Entienden? O sea, Pablo no es que no, o sea, prefiere estar con el Señor, pero él está preso, él ni está en Filipos, él está en Roma, preso. Pero aún así está ahí para animar a los hermanos de Filipos y a todas las iglesias que estaban a su alrededor en toda Europa de aquellos días. Entonces, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice el 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Amén. Lo cual es muchísimo mejor, definitivo. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, para seguir animándoles, ¿verdad? Y confiado en esto, el versículo 25, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe,
para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. O sea, él tenía ese deseo de volver a ir a visitarlos, a verlos, a estar con ellos. No creo que logró hacerlo. Pero aún así, él quiso ser obediente al Señor, a pesar de que él deseaba estar con el Señor, sabía que tenía que quedarse para seguir animando a los hermanos. Amén. Amén. Entonces, sea que Pablo viva o muera, él tiene la esperanza de siempre vivir en la voluntad de Dios. Ahí es donde está el gozo, vivir en la voluntad de Dios. Me dirás, pero pastor, eso es fácil. Estamos hablando de un hombre que había hablado cara a cara con Jesús. Ah, sí, y todo lo que sufrió. Dime tú. A lo que yo te respondo. ¿Y cuánto te cuesta a ti levantarte de tu cama para asistir al culto? Y solo estamos hablando de prender un tablet o un ordenador o tu móvil para ver el culto por YouTube. No me vengas con queja. O sea, sí, no funciona, ok, yo entiendo eso. Pero cuando funciona. ¿Okay? ¿Me entiende? Entonces me viene a la mente una pareja que nunca dejarán de animarme a seguir adelante con gozo, en medio de las adversidades. Y es el matrimonio de Erwin y Goldie Wismer, que eran miembros de la misma iglesia de mis padres en los Estados Unidos. Y yo era niño cuando ellos comenzaron a visitar a mis padres, que eran misioneros en Venezuela, para ayudar en la obra. Y esta pareja usaban sus semanas de vacaciones para trabajar. Sea que fuese mezclando cemento para la construcción del templo o preparando comida para los trabajadores. Ellos viajaban cada febrero para vacacionar trabajando en un calor sofocante. Y unos años antes, su hijo mayor, Steve, murió trágicamente en un accidente automovilístico. Mientras que él caminaba en la acera con otros dos compañeros del trabajo. Él estaba en el centro, sus compañeros aquí, y el coche le dio a él. Posiblemente porque él era el único creyente. Porque los otros dos no eran. Y él fue directo con su Señor. Dejando lamentablemente atrás a su esposa y sus dos hijos. O sea, no estamos hablando de que esta familia tenía una vida fácil. Económicamente estaban cómodos. Pero la economía no es el todo, hermanos. Pero el detalle es que no se quedaron derrotados por el dolor del fallecimiento de su hijo. Tenían la esperanza de que un día lo volverían a ver, ¿dónde? En el cielo. Amén. Amén. Y ellos querían ser de bendición para la obra del Señor. ¿Dónde preferían estar? En el cielo. Pero estaban ahí en el calor. Nadie les había pedido que vinieran. Ellos vinieron de su voluntad de querer ayudar en la obra. Ellos no sabían castellano. Nada. Lo bueno es que sí, el don era matemático, entonces él me ayudaba con los mates, pero bueno. Pero ellos querían ser de bendición. Y por 7 años, ellos volvieron para ayudar en la obra. Y con el mismo cariño que ambos tenían para con los hermanos y para con nuestra familia. O sea, lo hacían con gozo. No creo que había visto al hermano Irv con una cara larga. Aún después de que él
se había pisado en la playa, pisó un, ¿cómo se llama eso? Un erizo, y estaba sangrando como loco. Y él, ok. Erizo de mar, no es que andaba erizo, ok. Entonces, y en la séptima visita, mientras que Erwin estaba en el techo de la construcción, se partió un bloque donde él estaba parado encima. Y él cayó un nivel sobre el suelo de concreto. Yo lo vi. Impactado en el suelo con la sangre comenzando a salir por su cabeza. Y yo tenía 14 años de edad. Mi padre y los morochos, Julio y Carlos, lograron meterlo en el coche, porque el tipo era grande. Lograron meterlo en el coche y lo llevaron rápidamente al hospital. Duró vivo 4 días. Claro, después mi padre y Goldie volvieron a los Estados Unidos con el cuerpo de Erwin. ¿Qué tiene que ver esto con el gozo del Señor? Todo es tan trágico, y sí lo es. Yo todavía lo recuerdo como si hubiese ocurrido ayer. Y entonces 2 años pasaron, y la hermana Goldie volvió una 8ª vez con su hija, Janet. ¿Para hacer qué? Para trabajar. ¿Por qué? Porque tenían el gozo del Señor, que era su fortaleza. Las dos volvieron para ayudar en la obra. Goldie le mostró a su hija, y todavía se veía un poco la mancha, veía el lugar donde había pegado su esposo sobre el pavimento. ¿Tú volverías? ¿Lo harías tú? Y ellos no eran misioneros que sabían que iban a... No, venían solamente para ayudar un poquito. Pero el que falleció fue él. El gozo del Señor es un fruto del Espíritu. No es un don, es un fruto. Eso hay que trabajar, que crezca. Yo conozco a muchas personas que están alrededor del mundo y están sirviéndole al Señor de maneras que ni tú ni yo nos podríamos imaginar, arriesgando sus propias vidas para alcanzar a los perdidos con el mensaje de la gran salvación que tenemos en Cristo Jesús. Muchos de ellos no tienen los recursos de los cuales gozamos en esta Europa occidental. Aún así sirven a un Dios todopoderoso. Y su voluntad se cumplirá en todo tiempo. En todo tiempo. Lo hacen con gozo. Lo hacen con gozo porque el Señor y el gozo del Señor es su fortaleza. Amén. Amén. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo. Pastor, ¿ya? Gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva.
ríos de agua viva en mi ser. Ay, qué anemia. Es el azúcar. Pablo, aún en medio de estar físicamente preso, les quiere recordar a los hermanos de la congregación en Filipos que deben trabajar juntos, con gozo en la obra del Señor. Y quiero ahora que busquemos Filipenses capítulo 2, versículos 1 y 2, y dice, por tanto, no por tonto, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad ¿qué? Mi gozo, sintiendo lo mismo, o sea, y él está preso, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Para que la congregación siga avanzando, necesitamos estar unidos. Bueno, alguien no tiene mucho gozo en este momento, pero bueno. Necesitamos estar unidos, pero unidos en querer cumplir con la voluntad de Dios. Para esto necesita haber genuino arrepentimiento, perdón, reconciliación y restauración ante Dios y entre los hombres. Y este sería la definición de un avivamiento. ¿Cuántas veces hemos escuchado de avivamiento? ¡Oh, ay! Necesitamos un avivamiento. Por ahí viene un avivamiento. Por ahí viene un avivamiento. Muchas veces. Yo tengo un gozo en mi alma. Un avivamiento, sí, pero el detalle de avivamiento es que tienes que reconocer que estás muerto para volver a vivir. ¿Cierto? Y sin arrepentimiento, sin perdón, sin reconciliación y sin restauración por el Señor, no habrá avivamiento. Y Pablo, trayendo todos los temas que encontramos en esta carta, lleno del gozo del Señor, leemos en Filipenses 4, 1 al 9. Filipenses 4, 1 al 9. Y terminaré con esto. Gloria a Dios en las alturas. Ok. Filipenses 4, 1 al 9. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, si se acuerdan que la semana pasada hablamos de amor, ¿verdad? ¿Verdad? Que eran las maripositas. ¿Verdad? No. Amor es entregarlo todo por el prójimo, por el Señor, ¿verdad? No esperar nada a cambio, amén. No hay mucho amén. Pero bueno, y dice ahí el versículo 2, ruego. Qué interesante, Pablo rogándole a alguien. Ruego a Evodia y a Síntique, que sean ¿qué? De un mismo sentir en el Señor. Chisme. Está jugoso. Evodia y Síntique. ¿Sabe lo último? Y aquí encontramos a dos hermanas de la congregación que aparentemente estuvieron en tal desacuerdo que estaba afectando a toda la congregación. No sabemos si estas dos hermanas fueron las originales que se reunían en el río para orar cuando Pablo llegó a Filipos. No sabemos. Pero sabemos que en este momento sí son personas, o sea, importantes. Todo el mundo dentro de la congregación es importante, hermanos.
Si uno cree que uno puede estar enojado con el otro, qué sé yo, me da igual el asunto que sea, pero acabamos de leer en Gálatas que está hablando acerca de que no nos irritemos los unos a los otros, ¿verdad? Con vanaglorias, bueno, un montón de cosas que no deben estar ahí. ¿Amén? Amén, sí. Entonces, vemos que está causando algo en la congregación. No sabemos si ellas eran las originales, así con Lidia, ¿verdad? Entonces, Pablo luego le anima al que es el pastor, me imagino, de aquella iglesia, a ser intermediario para procurar la paz entre estas hermanas. Y dice el versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, no da el nombre, claro, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Entonces posiblemente sí eran una de las originales, que cuando Pablo y Silas fueron echados a la cárcel y a lo mejor ellas estaban ahí para ayudar y qué sé yo, ahí. Entonces, sigue, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están ¿dónde? En el libro de la vida. Ese mismo libro que habíamos visto al principio de la predicación, que está hablando acerca de que ese libro será abierto a ver quién va a estar para siempre con el Señor. Y si no están en ese libro, inscritos en ese libro, ¿dónde van? A unas vacaciones eternas en el lago de fuego. Uy, no son vacaciones. Entonces, es importante entonces animar a los que sirven en la congregación. Cualquier cosa que hagan, ¿verdad? Los que limpian, los que enseñan a los niños, los que sirven en las mesas, los que sirven en la alabanza, etc. Y Pablo escribiendo desde la cárcel, y esto es muy importante recordar, que cuando está hablando de ir y visitar a alguien en la cárcel y todo eso, o sea, especialmente durante la época de Pablo, era que él no estaba ahí para cumplir una condena de crímenes violentos o crímenes de hurto. No, él estaba en la cárcel por hacer ¿qué? Seguir a Cristo Jesús. Y estamos volviendo a esos tiempos, hermanos. Vamos a empezar a ver más personas yendo a la cárcel por seguir a Cristo Jesús. Entonces, dice el versículo 4, regocijaos en el Señor los domingos por la mañana. Siempre. Y otra vez digo que regocijaos. 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 Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y ahí sí, no es solamente que sean gentiles no judíos, pero gentiles. Sí, pase usted primero. Ay, sí, qué amable. O sea, gentileza. Ahí sí que estamos hablando de, ay, sí, sí, no, pase usted. Entonces, que su gentileza sea conocido, ¿dónde? De todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Básicamente estas dos señoras, mira, arréglense, el Señor está cerca. Perdónense. El Señor está cerca. Y si tienes algún problema con alguien, el Señor está cerca. Entonces había un motivo en aquel entonces y sigue habiendo un motivo para regocijarnos. ¿Y qué es?
Eso, Germán, gloria a Dios. A pesar de que tiene la boca tapada, lo dijo, el Señor está cerca. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, versículo 6. Por nada, don Julio, por nada estéis afanosos. ¿Ok? Ahí dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cuántas veces nosotros pedimos y recibimos y no le damos las gracias? Y después nos quejamos. Ay, Señor, pero eso no era lo que yo quería. Yo lo quería de esta manera. Entonces, en vez de dar las gracias, nos quejamos. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, el gozo viene del Señor Jesús, no proviene de nosotros, ni de su cónyuge, ni de sus hijos. A veces de la suegra, sí. Especialmente cuando cocina. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque mira, la suegra de Pedro. Gloria a Dios. Entonces, no, pero viene del Señor. Viene del Señor. No proviene de nosotros. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo permanecemos en aquel gozo? Aun cuando las cosas parecen que no tienen solución. Ay, pastor, hay tanto papeleo que hay que hacer para hacer esto, lo otro. Y con el COVID, aún sin dándoles café, no se mueven pronto. No despabilan, como dice Manuel. Entonces, ¿cómo permanecemos en aquel gozo? En realidad tiene que ver directamente con nuestros pensamientos. Ojo, no estoy diciendo de que ahora voy a pensarlo y como lo voy a pensar, lo voy a declarar y así será. No, ay. Eso solamente ocurre en televisión. Perdón. Entonces, ¿de qué o con qué alimentamos nuestras mentes y nuestras vidas? Pablo nos da la clave en el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es ¿qué? Verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Había unos programas ahí que era La Noria, había otro que era Enemigos Íntimos, o yo no sé. Y otros programas ahí, Ana Rosa, y yo no sé, hay un montón de esos programas de chisme y de qué sé yo. Y entonces nos llenamos las cabezas con todo eso, o con las Kardashian, o con lo que sea, ¿me entiendes? Y entonces uno dice, ay, yo no sé por qué me salen las cosas como salen. Bueno, a lo mejor estás pensando igual que ellos, por eso te va a salir las cosas como salen. En vez de estar empapándote en la palabra. No, pero yo veo cosas sanas, yo veo fútbol nada más. Cosas sanas, chacho. Yo he visto algunas cosas ahí que no son muy sanas. A veces he visto a alguien dándole un cabezazo ahí, y no al balón, sino al varón. O una patada y no al balón, sino al varón. Ya uno cree que está viendo karate. Ahí está Bruce Lee, el centrocampista Bruce Lee. Bueno,
No, yo veo los telediarios. Oh, ahí sí que sale cosas buenas, ¿verdad? Mira, si van a ver telediarios, gloria a Dios, oren por cada una de esas personas porque necesitan al Señor. ¿Okay? Comenzando con los que están dando las noticias. Eso sí que necesitan al Señor. Ok. Entonces, dice, lo que aprendisteis, versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Básicamente, los creyentes que estamos hoy día, estamos siguiendo, claro, muchas generaciones hacia atrás, lo que hacía el apóstol Pablo. Así espero. Porque él debe ser uno de nuestros ejemplos, ¿verdad? Nuestro ejemplo principal siempre va a ser el Señor Jesús. De eso no hay duda. De eso no hay duda. Pero debemos seguir el ejemplo que Dios ha dejado aquí en la tierra. Y no estoy hablando de Bergoglio, porque Dios no lo dejó como ejemplo aquí en la tierra. Por si acaso. Ese ejemplo debemos ser nosotros mismos conforme a la palabra de Dios. Yo tengo que ser ese ejemplo para ustedes. Si no lo soy, mala cosa. ¿Ok? Oh, no estoy diciendo esto para retarle, ¿ok? No. ¿Ok? Ya saben, no. Entonces, en otras palabras, nosotros mismos debemos ser el ejemplo para los demás de qué es ser Dios en la tierra. No es que somos dioses, ni pequeños dioses, ni nada así, sino el ejemplo que Jesús dejó. Amén. Debemos seguir las palabras de Pablo y así viviremos en plenitud de gozo. Y el Señor nos sigue animando a regocijarnos en Él. Amén. Y ahora van a tener más gozo. Más gozo aún. Porque vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias, Señor, por la manera como tú nos das gozo en medio de las tribulaciones, en medio de las cosas que van en contra de nuestras propias vidas a veces. Pero así como dijo Pablo y escribió, sea que muera o que viva, quiero hacer tu voluntad, Señor. Claro, estando contigo, mucho mejor, definitivo. Pero aún aquí en la tierra, Señor, ayúdame a ser ejemplo de lo que es ser un creyente en Cristo Jesús. Y que lo que vaya pensando en todo lo amable, todo lo justo, Señor, todo lo puro, si hay virtud alguna, Señor, que eso sea lo que vaya generando en nuestras mentes y en nuestros corazones, para así ser de bendición para los demás, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias porque nos diste ese ejemplo, aún en la vida de Pablo, preso, y nos estaba demostrando lo que es tener el gozo del Señor. Un fruto del Espíritu. Eso no se puede fingir. Solo tú nos puedes dar ese gozo. Gracias, mi Dios, en tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a, antes de hacer cualquier otra cosa, quiero darle mis saludos a todos los que nos están viendo en el día de hoy. Dios les bendiga y hasta la próxima. Chao.